buenos días para saludarlos en nuestra última sesión de la semana de la optimización de la compensación. Este viernes 4 de julio, como ven en pantalla tenemos el tema con el que cierra esta seguidilla de temas. Cada uno es esencial para que hoy pueda entonces diseñarse la compensación del futuro. Se ha hablado de fidelización, no de retención, y cada una de estas aspectos que desde el lunes estamos evaluando con el equipo de Victoria Scott, nuestra directora regional de consultoría y compensación y beneficios, va a ser clave para que hoy entonces podamos llegar a la visión estratégica del diseño de la compensación del futuro. Les recomendamos, como todos los días, que se unan a la sesión a través de la aplicación, dado que a través de la web no se tienen las mismas funcionalidades. Los que por alguna razón se perdieron una de las sesiones de la semana, recuerden que pronto en nuestro canal de YouTube de PwC Interaméricas, allí van a encontrarse cada una en unos días. Y como nos explicará, tal vez al final Victoria nos pueda recapitular cómo me suscribo al 6 para tener las presentaciones de cada uno de estos días. Y siempre es bueno para repasarlo con nuestros equipos. Y al finalizar esta sesión tendremos un espacio para preguntas y respuestas y también los medios de contacto para poder escribir o contactar directamente a Victoria Scott, que tiene más de 23 años de experiencia en la firma, en el área de recursos humanos. Tiene un amplio conocimiento regional del mercado laboral, políticas de recursos humanos, salarios, beneficios. Coordina el sistema de encuesta salarial 6 en la región. Así que qué bueno que podamos cerrar con usted, Victoria. La verdad es que todo su equipo nos ha dado paso a paso las más importantes pautas para conocer cómo al final, este viernes 4 diseñar a su lado la compensación del futuro. Adelante, bienvenidos todos y cuéntenle a otros colegas que todavía están a tiempo de... Muchísimas gracias, Marianela. Bueno, como lo dijo, hoy cerramos una semana de mucha información preparada con aquellos datos que consideramos al día de hoy eran importantes para poder entender y para ir construyendo la compensación del futuro. Como ustedes pudieron haber visto en las diferentes ponencias, pues realmente son cosas que hemos venido trabajando en los últimos años, no es algo que sea total o totalmente diferente o diametralmente diferente, en sí la esencia de los temas que vimos, pero la forma como lo abordamos, los tiempos en que hay que abordarlo, con quiénes, los medios, la comunicación y la flexibilidad con que lo establezcamos es lo que hace la diferencia. Y hoy eso es lo que les traigo por acá. Una estrategia de compensación beneficia, bien definida, realmente es vital para la estrategia del negocio. Hemos hablado de esto en diferentes foros en donde realmente construir esta estrategia de compensación va a llevar a la organización a un ambiente más positivo, más resiliente y más exitoso. El entender por qué me están remunerando, cuándo me están remunerando, por cómo me están remunerando y si esta forma en que compensan o en que, digamos, se hace el intercambio del trabajo que yo doy versus lo que por ese trabajo me están pagando, al final la esencia principal de la compensación, cómo lo percibo, cuál es el propósito por el cual yo estoy haciendo las cosas, me va a llevar a tener más positivismo a la hora de desarrollar mi trabajo. También va a permitir a las empresas no solo alcanzar el objetivo inmediato, ¿verdad? No solo tengo este grupo de personas para que me hagan esto y listo, no me interesa más ello, lo vamos a ver más adelante cómo ha ido evolucionando esto, sino para poder enfrentar los desafíos del futuro. Cada vez es más, y lo vimos el miércoles, cada vez es más, se ha ido desacelerando el tema de la rotación, pero que es una situación o un tema que nos está preocupando a todos, porque yo hablo con muchos de ustedes en diferentes países, foros y demás, y todos me dicen, ¿qué vamos a hacer? No puedo retener personas. ¿Cómo hago para atraer gente? Entonces son los enfoques que podemos ir viendo.
La compensación estratégica o una estrategia de compensación, y aunque parezca mentira, podemos tener políticas salariales, que no es lo mismo que una estrategia de compensación, nos va a permitir atracción y fidelización de personal. Ya lo vimos el día de ayer con Rosalía, cómo realmente nosotros lo que debemos es fidelizar a nuestros colaboradores. ¿Y cómo los fidelizamos? Los fidelizamos realmente no reteniéndolos contra su voluntad, por si querés decir la palabra retención como algo no tan positivo, sino porque se sientan satisfechos, para que se sientan parte del proceso, ¿verdad? A la atracción y fidelización del talento en el mercado competitivo que tenemos hoy en día, nos va a ayudar a que tengamos aquellos candidatos de alto calibre, ¿verdad? Y valiosos para la organización. Ahí está el detalle. ¿Verdad? Esa palabrita valiosos dentro de la organización es donde tenemos que ir teniendo, digamos, si ustedes quieren ir tomando nota del resumen de esta semana, son palabras que ustedes tienen que ir resaltando. Valiosos dentro de la organización. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque resulta que lo que es valioso para mi organización, para mi estrategia, puede que no lo sea para la empresa, la estrategia, la organización de al frente, aunque seamos el mismo giro de negocio. Porque lo vimos el lunes. ¿De qué va a depender esto? De la cultura meta de la empresa. Entonces, esos son los temas que debemos ir desarrollando. ¿Por qué? Porque eso, de ahí van a ser mi estrategia de compensación. Vamos a mejorar la motivación y la productividad, porque si yo logro ofrecer niveles adecuados de compensación y beneficios, ayudo a motivar a los colaboradores, voy a tener mayor productividad en la organización. Pero no porque todo sea plata en este mundo, digamos, como hemos dicho, el dinero ayuda, lo vimos el miércoles con Lubin y el martes lo repasamos también con Diana y José Casellas, sobre cómo realmente la rotación se está dando por un tema de que me ofrecen mejor salario y mejores oportunidades laborales. Pero realmente esa motivación a yo ser más productivo me lo va a llevar no solo el salario, porque si yo hago un análisis de qué tan productivos son las personas versus el desempeño dentro de la organización y cuánto le estoy pagando o el nivel de competitividad que tiene ese puesto, puede que la relación no sea tan lineal como nosotros creyéramos. Y no podemos decir que mi personal más competitivo salarialmente sea el que tenga el mejor desempeño y el que tenga la mejor productividad. Puede que hacemos ese análisis lineal, que podemos desarrollarlo hoy en día con los datos que manejamos, puede que no sea tan lineal como creamos y que nos den números no tan exactos. ¿Qué pasa? Ahí es donde empezamos a determinar, uy, ¿cómo está mi estrategia de compensación? Porque puede ser que no tenga a las personas adecuadas, y lo voy a repetir una vez más, en el lugar adecuado. Alinear la estrategia con la organización. Esto es de la mano, ¿verdad? También lo repasamos el martes con la parte financiera, ¿verdad? Asegurarnos que cada dólar invertido contribuya con la misión de la empresa, asegurarnos cuál es el retorno de la inversión de lo que estoy desarrollando hoy en día con mi fuerza laboral, ¿verdad? La planilla es uno de los costos más altos que tiene la organización hoy en día, pero el que se me vaya alguien, el que me estén rotando constantemente las personas en una posición, el que no logre atraer el personal adecuado para lo que yo tengo establecido dentro de la estrategia del negocio, puede ser un alto riesgo para fines financieros o económicos de la empresa. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no sé claramente qué es lo que necesito para mi organización en cada uno de los puestos, qué habilidades o qué competencias son las que voy a remunerar, pues sinceramente no voy a poder hacer esa línea o no voy a poder tener esa relación. Después debemos de diferenciación competitiva. Aquí entra una vez más la estrategia de la compensación. ¿Qué tan competitivo quiero ser? ¿Qué
si yo voy a ser más competitivo o menos competitivo, no hablamos en un puesto o en un grupo de puestos o en un nivel. A veces hablamos de bien pagado o mal pagado. Bueno, eso es muy relativo, bueno o malo, ¿verdad? Lo que es bueno para mí no es bueno para el compañero de a la par, ¿verdad? De eso, bueno o malo, yo no lo uso como palabras para determinar los salarios. ¿Por qué? Porque el bueno o malo, yo lo voy a medir en cuanto a mi salud financiera, pero el competitivo o no competitivo yo lo voy a medir en base a cómo está ese dato salarial versus mercado, que es el dato que voy a usar de referencia. Entonces, hablemos de competitividad y esa competitividad podemos determinarla de acuerdo a lo que yo necesito para la empresa. Y ahora más adelante voy a entrar en más detalle con eso. Debemos adaptarnos a las tendencias de mercado. Sí, ¿por qué? Porque hay fluctuación en el mercado salarial. Si ustedes vieran los datos que yo recibo cada semestre en Costa Rica y cada año en los diferentes países en cuanto a lo que están haciendo en ofertas salariales para los diferentes puestos que tal vez hace un año no tenían mayor incrementos salariales o mayor competitividad, se pusieron de moda, digo yo, ¿verdad? Y ahora mucha gente los quiere, como son los analistas de datos, como son los analistas programadores, como pueden ser contadores, como pueden ser reclutadores en el área de recursos humanos. De un momento a otro, de acuerdo a la necesidad que se esté dando en el mercado de esa oferta de personal, es que puede haber una mayor fluctuación en los salarios. Entonces, no olviden de estar adaptándose o de estar alineando sus salarios con el mercado. Y eso lo podemos hacer por medio de una encuesta salarial. Nosotros tenemos una que es el SEI, que la publicamos 2 veces al año en Costa Rica y una vez al año en los diferentes países de Interamérica, en donde realmente podemos medir el mercado claramente. Los mercados en esta región se están moviendo por oferta y demanda y cambios en la legislación, cambios en gobierno, aumento a los salarios mínimos de ley. También estamos viendo cómo el mercado está cada vez ingresando empresas nuevas al país, ¿verdad? A los diferentes países, eso hace que que se dé más demanda o menos demanda de una posición. También debemos hablar de la sostenibilidad financiera. Todo lo que nosotros desarrollemos tiene que ser financieramente viable o financieramente saludable. Ayer parte de las preguntas que quedaron sobre la mesa y que nosotros hemos ido analizando, que ustedes nos hacían cuando Rosalía hablaba de la estrategia de compensación, era cómo hacemos si somos una empresa pequeña para establecer beneficios que sean atractivos para los colaboradores. ¿Cómo hacemos si somos una empresa mediana para poder invertir en ser competitivos? Vean, muchas veces no es sacar la billetera o estirar un presupuesto muy alto a la hora de asignar beneficios o compensación variable o salarios a nuestros colaboradores. Y a veces es simplemente tomar lo que ya tenemos y poder comunicarlo correctamente y poder ir viendo qué temas o este, mm, qué, qué formas de hacer las cosas ayudan a que estas personas que yo tengo en mi organización se sientan valoradas, se sientan fidelizadas, se sientan atraídas por ciertas circunstancias propias. A veces es nada más hablar, a veces es nada más de parecer que me interesa la persona que está ahí, ¿verdad? No todo es dinero, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué habilidades necesito yo para que estas personas hagan su trabajo? Eso es diferente y ahí es donde tenemos que entrar en mayor profundidad, porque puede ser que si yo pongo o establezco beneficios o establezco ciertas políticas de compensación, pero la persona me pide más, me pide más y me pide más, tal vez no sea la persona adecuada para mi empresa. Tal vez yo no necesito una persona que en este momento lo que quiera es un crecimiento salarial exponencial y rápido. Tal vez si mi empresa es mediana o pequeña, yo necesito personas que lo que quieran es una estabilidad laboral y que si yo le aseguro una estabilidad laboral en donde no hay cambios bruscos, en donde no necesariamente tienen que estar aprendiendo habilidades nuevas cada semana, en donde todo está como muy normado, muy estructurado, esa paz la pese
por menos beneficios y un poco menos de salario, esa estabilidad va a ser la que va a premiar para quedarse en la empresa. Entonces, no todo es dinero en esta vida. Construcción de confianza y transparencia, que es lo que les estoy diciendo, va de la mano de esa comunicación transparente, esa comunicación estratégica, ¿verdad? Que cada dólar que yo invierto, ¿verdad? Contribuya a la misión y visión de la empresa. Entonces, pero tenemos que tenerla muy clara y tenemos que lograr desgranar esos objetivos de la estrategia empresarial con lo que yo necesito en términos de habilidades y competencias y por ende puedo llegar a compensar. Diferenciación competitiva, ¿verdad? Que los colaboradores van a entender hacia dónde puede llegar la empresa, cómo puede hacer para retener, pero sobre todo debemos tener una justicia. Y esa justicia me van a decir, pero Victoria, entonces eso quiere decir que yo le voy a tener que pagar igual a todos, y todos el mismo salario, si son de un mismo nivel, exactamente el mismo salario, ni un dólar más, ni un dólar menos, ni un colón más, ni un colón menos. No, realmente lo que tenemos que garantizarle a nuestros colaboradores es la justicia en el proceso. Si yo veo que a todos se les mide con la misma metodología de clasificación y valoración, en los mismos tiempos, con las mismas consideraciones, con el mismo cruce de variables, con la misma competitividad de mercado, tomando similares decisiones, entonces quiere decir que el resultado final es el que yo me merecía, ¿verdad? Pero si no hay justicia en el proceso, yo voy a empezar, no, pero es que a mí no me hicieron tanto aumento porque soy mujer. No, a mí no me lo hicieron porque es que no le caigo bien al jefe. No, es que a mí no me lo hicieron porque como nunca estoy ahí de primera abriéndole la puerta a todo mundo y en modalidad alfombra, decimos aquí en Costa Rica algunas veces, entonces por eso no crezco salarialmente. No, señores, si hay justicia en el proceso, esas cosas se van eliminando y eso va creando fidelidad. ¿Qué tiene el sistema de compensación? Y vamos a repasarlo un poco. Dentro del modelo de compensación, nosotros tenemos una compensación fija. La compensación fija nos va a retribuir la importancia del puesto. O sea, yo tengo un peso dentro de la organización, ese peso del puesto dentro de la organización me lo va a dar idealmente un sistema de clasificación y valoración por puntos y factores y me va a determinar cuál es la importancia del puesto dentro del organigrama. Luego tengo una compensación emocional, esa es la que me va a fidelizar y me va a desarrollar. ¿Por qué? Porque depende cómo yo me sienta hacia la empresa, es como yo voy a tener ese apego con la organización. Luego tengo una compensación variable. Esa compensación variable lo que me va a dar es el reconocimiento por el logro de metas, ¿verdad? Ya sean grupales, individuales o del negocio. Pero lo variable lo que me va a medir es ese logro, esa milla extra, ese alcanzar esa zanahoria que me están indicando. Y debe ir de la mano de crecimiento financiero del negocio. Y los beneficios lo que van a buscar es la calidad de vida. Entonces, aquí, como hemos venido haciéndolo durante toda la semana, interesante pensar en cómo está distribuida la balanza de su estrategia de compensación en base a estos cuatro factores. Ustedes, su estrategia va más orientada a calidad de vida, entonces tengo reforzado los beneficios con un poco peso en compensación variable, una fija competitiva, pero la parte emocional creo que son muy estructurados, no necesariamente estoy haciendo actividades que logren fidelizar tanto a mis colaboradores, o soy una empresa más hacia lo emocional, un poco más holístico, toma en consideración más la flexibilidad, el sentir, ¿verdad? Hacia mis personas, pero salarialmente no soy tan fuerte, no hay tantos beneficios y variable no existe. Soy más a resultados, soy comercial, tengo logros, pongo metas, tengo programas de comisiones bien agresivos, bonos bien agresivos, en términos de atracción y pongo metas muy altas, todo lo tengo bien normado, tengo KPIs, pero no tengo tantos beneficios porque calidad de vida, yo necesito que me logren la meta, no que tengan calidad de vida. Ok, ¿dónde está la balanza? ¿Podríamos hacer esa balanza en su estrategia de compensación para ver cómo están? Aquí se los dejo para que ustedes vayan haciendo
análisis con respecto a eso. La compensación ha evolucionado desde un pago por trabajo, lo que yo tengo, cuando lo tengo, lo que me daban, yo produzco, ustedes me pagan, hasta un bienestar total. Y esto lo hemos visto en diferentes foros también. Cre- eh, Somos fieles creyentes que la flexibilidad total y el bienestar total es la compensación del futuro, ¿verdad? Em, Hacia ahí tenemos que estar. No estamos ahí en la mayoría de las empresas, no les voy a mentir, no están en ese modelo todavía. Tienen algo de ese modelo, algunas pincitas ahí interesantes que están haciendo una que otra empresa al respecto, pero no están ahí todavía. Estamos en equidad interna, estamos en un 2.8, casi llegando al 3, porque todavía hay empresas que no llegamos a la propuesta de valor, que no tienen claro qué es aquello que están dándole a sus colaboradores. Estamos quedándonos en pura competitividad de mercado, o en pura segmentación, en puros niveles. Y cuidado, cuidado, porque muchas ni siquiera esto lo tienen, ¿verdad? Si no tenemos una escala salarial, si no tenemos un modelo de clasificación y valoración, vean que eso estaría en el 2, ¿verdad? Si todavía no llegamos a eso, vean que tenemos todo una serie de evoluciones de la compensación que ya van por la versión 5. Si estos fueran celulares, si no tenemos escala salarial, segmentación, si no vemos el mercado, si no vemos la competitividad externa y demás, casi que podríamos decir que si esto fuera en modelos de celulares, casi que ahorita nos desconectan porque no van a haber actualizaciones para nuestra compensación. Vamos evolucionando porque los mismos colaboradores son los que nos van a exigir este tipo de flexibilidad de horarios, este tipo de adaptación a qué propósito tiene la empresa para mí, qué tipo de clima laboral hay acá. Este, casi hay veces, y yo he conversado con ustedes, eh, como cuando están haciendo una entrevista de reclutamiento, muchos me dicen, yo no sé quién está entrevistando a quién, ¿verdad? Llega un momento en que yo no sé si el candidato me entrevista a mí para ver qué todo lo que tiene la empresa y él decide elaborar en mi empresa, o si soy yo el que estoy viendo si el candidato funciona para lo que yo quiero, ¿verdad? Hoy en día son mucho más exigentes y críticos algunos de nuestros colaboradores. Entonces, mucho cuidado acá, una vez más se los dejo en reflexión. Vamos a ver si nos vamos quedando sin actualizaciones o sin formas de resolver muchas de las situaciones que se dan en el día a día de nuestras empresas en términos de recurso humano, porque no hemos logrado ir actualizando nuestro software, por decirlo de alguna manera, en términos de compensación. Evoluciones, enfoque, lo que teníamos antes, lo que tenemos ahora. Y es que cuando uno ya se empieza a verlo así, ¿verdad? Lo quisimos montar, lo quise montar de esta manera porque cuando uno empieza a decir, uy, el antes y el ahora, lo que teníamos versus lo que viene, le marca muy clara la diferencia y hacia dónde tenemos que ir. En términos de salario, pasamos de un salario, cuánto me va a pagar, a un propósito y desarrollo personal, ¿verdad? Antes, la compensación se centraba en salario base y un enfoque centrado exclusivo hacia rendimientos económicos. Yo le voy a pagar a usted un salario, ¿cuánto me va a dar usted por lo que tenemos? Ahora el enfoque es un poco más amplio, porque ya no solo es un salario, ahora ustedes nos van a decir cuál es el propósito, por qué estoy haciendo este trabajo, qué me voy a ir desarrollando, hasta dónde voy a llegar, quiero crecer, pero ojo, mucho cuidado, porque ese crecimiento que nos están pidiendo o ese desarrollo personal no es jerárquico, ese desarrollo personal es más holístico, más de adquirir nuevos conocimientos, nuevas oportunidades, nuevas vivencias, es ir sumándole habilidades, de ir sumando experiencias a nuestra vida como colaborador. Entonces, si logramos hacer esto, deberíamos de ir desarrollando este enfoque de evolución hacia de salario a propósito. Luego, cuando hablamos de una cultura estructural a una cultura inclusiva, hoy en día, pues, antes
La cultura empresarial era en silos, era jerárquica, que era lo que les decía anteriormente. Usted aspiraba a crecer jerárquicamente. Yo llegaba como asistente y podía llegar a ser gerente. Y entonces empezábamos a ponerle medallitas a los gerentes, y somos gerentes senior y gerentes regionales y gerentes de área y gerentes de zona y gerentes, ¿verdad? Y si ya no somos gerentes, ahora somos directores y directores seniors y somos VPs y ya no somos VPs, somos VP seniors y somos subgerentes y somos, ¿verdad? Ahí vamos subiendo. Ahora no, hay una fuerte tendencia a una cultura global, a una cultura inclusiva, ¿verdad? A equipos de trabajo más colaborativos, más ágiles, ¿verdad? Y empieza a derribarse las barreras jerárquicas. Siempre tiene que haber un orden, siempre tiene que haber una estructura para que puedan ir desarrollándose las empresas en ese sentido. Ahí no podemos decir más o menos en las empresas, pero con las nuevas, con las tendencias que hemos tenido en los últimos años, porque no son de que nacieron de ayer para hoy, también vemos donde tenemos que tener culturas más inclusivas en términos de diversidad, pero no solo de género, ¿verdad? Sino la diversidad tiene que ser que yo tenga equipos de trabajo multiculturales o multigeneracionales o equipos de trabajo donde yo tenga el que va a liderar el equipo sea un nivel profesional porque tiene la experiencia, tiene las habilidades, tiene las competencias para hacerlo, no necesariamente un nivel gerencial. Entonces, esos cambios pequeños es lo que tenemos que ir desarrollando. La modalidad de trabajo, y recién terminé un estudio al respecto sobre qué están haciendo las empresas en la región sobre modalidad de trabajo. Ahí se los estaremos circulando en redes sociales en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque antes teníamos la modalidad de trabajo presencial. Casi que no preguntábamos cómo trabajaba la gente, ¿verdad? Dábamos por un hecho que todo el mundo llegaba a su oficina y cumplía horarios. Hoy en día tenemos varios modelos de trabajo, tenemos el trabajo, la modalidad híbrida, la modalidad 100% presencial y la modalidad 100% virtual. Tenemos también la flexibilidad de horario. Entonces sí nos estamos enfrentando a nuevas formas o a nuevos modelos de trabajo. También tenemos los beneficios estándar, que eran los beneficios que dábamos a nuestros colaboradores para poder ahorrarle, ¿verdad? Que fuera un ahorro, una facilidad, el beneficio que estamos dando, como era el beneficio de seguro de gastos médicos, seguro de vida, car allowance, plan de pensiones, que no están malos, pero era el enfoque, ¿verdad? El enfoque del beneficio era hacer un ahorro o que el colaborador tenga un ahorro. O a veces, depende de las legislaciones de nuestros países, que si yo se lo pago, si la empresa lo paga, no paga, ¿verdad? No paga tanta carga impositiva y no se lo sumo al salario, para no pagar otras cargas sociales, que ahora cada vez es menos la posibilidad que tenemos. Pero hoy en día existe un enfoque hacia el bienestar total. Eso cambia un poco el concepto de la definición de nuestros beneficios, de nuestros paquetes de beneficios. ¿Por qué? Porque resulta que lo hacemos más integrado a la parte emocional, a las opciones que tenemos. Y al ser un tema de bienestar, es más personalizado. Entonces ya no es un paquete de beneficios jerárquico, sino es de aspiracional, que yo tengo que llegar a ser gerente para poder tener este beneficio, o tengo que llegar a ser VP para tener estos otros conjunto de beneficios que eran de estatus y aspiracionales. Más bien cambia un poco el concepto a beneficios para bienestar y es un poco más holístico, un poco más personalizado y va más de la mano de la parte emocional. Entonces, en beneficios es el gran cambio que nosotros hemos venido viendo. En la parte de comunicación y transparencia de compensación, de los modelos de compensación, antes la comunicación era muy limitada. Y yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar a Price hace 26 años, yo tenía en muchas empresas la planilla ejecutiva y la planilla del resto de los mortales, le decíamos nosotros. Entonces, la planilla ejecutiva solo la veíamos un grupo de consultores y no estaba
digamos, era top secret, que no se dieran cuenta que ganaba tanto el ejecutivo y teníamos casi que ir, a mí me llamaba poderosamente la atención en esos tiempos, porque uno se reunía con el director de recursos humanos para que le diera la planilla ejecutiva y casi que era como, ¿verdad? Cuando llegaba uno en las películas, ¿verdad? Y tenía que tocar una ventanita y decir la clave para que usted fuera, que usted pudiera tener acceso a eso. Hoy en día todo está en todo lado y la gente se entera de muchas cosas, entonces no es tan así, pero ahora se prioriza más la comunicación clara, ¿verdad? La transparencia, y que se dé en muchos o múltiples canales. Ya no es solo la comunicación formal por medio de un correo, ya no es solo la comunicación formal por medio, bueno, ya no hay fax, ni memos, bueno, Dios guarde una carta impresa, ¿verdad? Yo no sé quién reciba eso, yo creo que nada más podría ser un tema legal. Entonces ya no nos va a gustar recibir cartas impresas, pero realmente hay WhatsApp, hay canales internos, chats internos, hay correos, hay diferentes medios para poder recibir la comunicación. Y de ahí que tenemos que ir cambiando. Luego teníamos la personalización y la flexibilidad. Antes la compensación era genérica, ¿verdad? Lo más que lográbamos es que era jerárquica. Entonces, el nivel tenía este nivel tenía este otro, pero fueron a donde lo fuimos adaptando. Hoy en día está enfocado en la personalización continua, en la flexibilidad, en la agilidad, en poder adaptar a las necesidades de los colaboradores lo que vamos desarrollando hoy. Características de la compensación del futuro. Debemos ir avanzando hacia un bienestar total. Debemos ir personalizando cada vez más nuestra compensación. Y esa personalización tiene que ser ágil. Debemos apalancarnos con herramientas, ya sea tecnológicas o que ahora que tenemos acceso como de análisis de datos, ¿verdad? Como un Power BI, un Python, bueno, ya el que quiera R, ¿verdad? Ese ya más robusto, pero tenemos que ir apalancándonos con esta información para ir buscando la simplicidad en los procesos, la transparencia en los procesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un clima organizacional, a ver los valores, la parte salarial, la emoción, la diversidad de beneficios que desarrollamos y todo esto en busca de una propuesta de valor robusta. ¿Qué ofrece la empresa? ¿Por qué? Porque debemos desarrollar que la empresa, las personas hoy en día pueden decidir si lo que me ofrece la empresa va con lo que yo quiero. Y ahí es donde estamos que tener, nosotros empresa tenemos que tener la madurez de decir, bueno, si la persona no quiere es porque no era el adecuado para esto. Entonces, veamos qué es lo que nosotros ofrecemos, tengámoslo muy claro y busquemos las personas, pues debe cambiar un poco la forma como atraemos personal, porque sí deben ir modificándose esta forma como atraemos personal. ¿Por qué? Porque debemos atraer a aquellas personas que se adapten a esta propuesta de valor. Y a esta propuesta de valor, ¿qué va a implicar? Va a implicar la parte de compensación, el lugar de trabajo, los sitios de trabajo, la forma de trabajo, la marca, la reputación. Hoy en día, ¿ustedes creen que las personas vienen a nuestra empresa a tocar la puerta para trabajar y no han hecho un estoqueo, como dicen mis hijas, de redes sociales, de quién trabaja ahí, de cuántos likes tiene, qué, qué comentarios, ¿verdad? Yo no leo los comentarios en redes sociales, pero las nuevas generaciones sí los leen. Qué comentarios se han puesto y se van formando un concepto de la empresa antes de llegar a la empresa. Entonces, tenemos que asegurarnos que esa propuesta de valor que estamos proyectando en las redes sociales para las nuevas generaciones sea la adecuada, sea la que queremos proyectar. Ellos leen comentarios, ellos son críticos y muy críticos, ¿verdad? De lo que está pasando por lo que logran ver en estas instancias. Entonces, ahí sí tenemos que tener mucho, mucho cuidado con lo que se está desarrollando. Vea, tenemos que ver el bienestar, cómo se siente la gente en la empresa, y eso a veces no solamente hay que ver lo que la gente habla, hay que ver lo que la gente transmite después de una actividad o durante una actividad de la empresa.
pro- eh, tira fotos o no tira fotos, sube, le dieron like, se sentía contento, había cohesión de grupo, había unión, había buenas relaciones entre compañeros, ¿verdad? Desarrollo de carrera, esa persona ha ido creciendo, se notifican movimientos dentro de la empresa. Es que la experiencia que se está ganando, las oportunidades que se están dando, em, todo lo que publican en redes como LinkedIn, ¿verdad? Instagram y todo un montón más que ahora hay, ¿qué, qué están proyectando de mi empresa? ¿Cómo lo están proyectando? Vean que nadie publica ahí su salario, gano tanto, no, lo que publican es las vivencias que están teniendo dentro de la empresa. Y eso es la propuesta de valor. Si ustedes quieren entender cuál es la propuesta de valor de su empresa, hagan un recorrido rápido por sus redes sociales, hagan un análisis de sus redes sociales y ahí podemos ir sacando pintas de qué es lo que está proyectando la empresa en términos de propuesta de valor para irlo adaptando a lo que ustedes necesitan. No se asusten, puede ser que lo que vean ahí no es lo que ustedes quieren que la empresa proyecte, pero estamos en buena hora de desarrollarnos y de ir adaptándolos a estas nuevas necesidades. El modelo de competencias y habilidades es muy importante para la compensación de futuro, ¿verdad? Las organizaciones hoy en día están evolucionando cada vez más a un modelo de competencias y habilidades bien definidas, bien desarrolladas, para entender qué es lo que necesito, quién tiene eso que necesito, si lo voy a conseguir en el mercado, cuánto me va a costar eso esa habilidad o esa competencia que necesito, o si más bien mi estrategia va a ser desarrollarla. Porque si la desarrollo, tengo que hacerlo de tal manera que no se me lo lleve el mercado porque alguien más lo puede necesitar. Entonces, ¿en cuántas personas voy a desarrollar esa estrategia? Voy a crear, voy a desarrollar esas habilidades en un grupo que si se me va la persona principal que lo está haciendo, puedo traer a otro para que lo haga, para no tener que blindarlo de más, para no invertir más dinero de la cuenta de las personas, no sé, pero ¿qué, pero ¿cómo voy a desarrollar yo esas habilidades, esas competencias? Pues muy sencillo. Yo tomo el plan estratégico, defino, voy y veo cuáles son los objetivos y las metas que se pusieron cada una de las diferentes áreas y me tomo el tiempo para desarrollar un esquema en donde yo diga, la meta número uno es aumentar las ventas en el área canina. Entonces, ¿qué habilidades y qué competencias en los diferentes niveles que tengo dentro de la organización voy a necesitar de la gerencia del área de producción canina para poder llegar a esa meta? ¿Qué habilidades y qué competencias voy a necesitar de la jefatura, del profesional, del asistente? Y ahí es donde yo verdaderamente voy a poder determinar si yo necesito o no esa habilidad y esa competencia, si no la tengo o no la tengo, si tengo que hacer un inventario, puedo ver cuál es el gap que hay entre las que necesito para desarrollar la meta y las que realmente tengo que empezar a desarrollar o si las voy a traer en el mercado. Inclusive puedo empezar a pensar si el mercado lo tiene o no lo tiene. Entonces, esa es una forma un poco diferente, pero va muy asociada al plan estratégico para ir desarrollando qué habilidades y qué competencias son las que yo necesito. Puede ser, es un mapeo amplio, pero puede ser que yo al final diga, mira, esta empresa, la mayoría de los puestos necesitan estas habilidades y estamos escasos de ellas, empecemos a formarlas. O la mayoría de las habilidades que más se repiten son estas. Cuando ustedes empiecen, luego de hacer este mapeo, empiezan a reclutar, empiezan a determinar si el nuevo candidato o la persona que están buscando para la empresa tiene o no tiene esas habilidades y competencias. Y con el tiempo se pueden ir dando cuenta que empiezan a descartar tal vez algunas personas que técnicamente sean muy buenas, y yo no solo estoy hablando de habilidades técnicas, que técnicamente sean muy buenas, pero que tengan escasez de algunas habilidades blandas que son importantes para la empresa. Hoy en día no es que sean nuevas, hablamos de competencias desde hace más de 20 años, hablamos de habilidades desde hace
más de 40 años, pero hoy en día están tomando una relevancia muy importante. ¿Por qué? Porque se están volviendo algunas muy escasas o están desarrollándose nuevas habilidades. La compensación basada en habilidades técnicas y blandas tienen un significado muy importante en la compensación. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí, cuando ya yo tenga todo este mapeo, este alineamiento de habilidades, yo voy a poder llegar a decir, bueno, ahora sí, que tiene esto, ¿cuánto le voy a pagar? ¿Cómo lo voy a retener? O no, ya esos, pues los tengo ahí, tienen habilidades que necesito, pero no de tanto peso dentro de la organización y por ende no le voy a pagar tanto. No lo voy a tener tan competitivo o menos competitivo. ¿Cuáles pueden ser los incentivos para desarrollar las competencias? La empresa del futuro están más inclinadas a ofrecer incentivos para el desarrollo continuo de habilidades, pero ¿cuáles? No las que se me ocurran a mí, porque yo quiero ser, porque a mí me encanta, porque me gustaría, porque no sé, voy a decir algo que no es cierto, porque no me gusta, pero bueno, voy a ir a desarrollar las habilidades culinarias, entonces voy a ir a aprender a cocinar. No, pues si a Price no le interesa que Victoria cocine, pues esas habilidades no me las va a reconocer y no me las va a pagar. Pero pueden haber otras que sí necesita que yo desarrolle, las cuales me va a incentivar a que vaya desarrollando o yo veo que para poder crecer dentro de la organización tengo que desarrollar ciertas habilidades. Luego tenemos que valorar las competencias especializadas. Este último año, el año pasado y este, cada vez más cuando hacemos los talleres de homologación con las empresas, en donde reunimos a empresas de diferentes sectores para entender qué puestos hacen falta en la encuesta salarial, nos hemos dado cuenta que las empresas cada vez más necesitan el experto en, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos demuestra es que las habilidades de especialización cada vez están siendo más valoradas dentro de la organización. También tenemos que ver que tiene que haber una evolución multidimensional. ¿Por qué? Porque las competencias emocionales y sociales serán valoradas como tanto las técnicas como las emocionales y las sociales. O sea, y tanto las técnicas como las blandas. Pero tenemos que entender que qué de estas habilidades blandas van acorde con la cultura meta de la empresa. Y debe haber un equilibrio de habilidades y propósito, que es lo que les estoy diciendo. ¿Cuál es el propósito tanto del colaborador como de las empresas? Y podemos hacer el descarte desde un inicio, pero vamos a irnos a la transparencia, vamos a irnos a una comunicación más efectiva. Y si queremos verlo de alguna manera y se acuerdan de la presentación que hizo Lubin el miércoles, la rotación se está dando en las empresas durante los primeros 2 años de antigüedad, ¿verdad? De trabajar en la empresa. Eso quiere decir que si yo tuviera un mapeo más exacto, un entendimiento más exacto de cuáles son las habilidades, las competencias que necesito para mi empresa, pues realmente podríamos ahorrarnos esa rotación durante los primeros, y creería que durante los primeros 6 meses de vida laboral, si tal vez fuéramos más transparentes y más directos, en una comunicación más directa con los colaboradores para entender esas habilidades que tal vez vemos que la persona no tiene, que no ha desarrollado o no le interesa desarrollar. Todo esto nos lleva a ampliar nuestro concepto de compensación. Y la compensación de hoy en día nos habla de un ecosistema de compensación. Ya ayer Rosalía nos hablaba un poco del tema, pero es que si ustedes me han seguido durante toda esta semana y nos han seguido durante toda esta semana y ven hoy el resumen que estamos haciendo, realmente hay una serie de factores que están inmersos dentro del concepto de compensación. Ya no es salario solamente, ya no son beneficios solamente, ya esto nos lleva a un ecosistema como tal. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de ecosistema natural, cuando lo que estudiamos, decía Rosalía ayer, hace ya muchos años en la escuela, bueno, algunos no tantos, pero yo varios, eh, dice que un ecosistema es la combinación de diferentes elementos que interactúan y se influencian mutuamente. Entonces, si vemos que hemos hablado de cultura, hemos hablado de finanzas, hemos hablado de beneficios, hemos hablado del propósito, hemos hablado de objetivos,
hemos hablado de reclutamientos, hemos hablado de diferentes factores o elementos que conforman el ecosistema de la compensación. Ya no solamente es hablar de cuánto le voy a pagar, si está bien o mal. ¿Cuáles son los principales componentes de este ecosistema de compensación? Bueno, la compensación directa y la indirecta. La directa, lo fijo, lo variable, los beneficios que hago para facilidad de vida. La indirecta, el propósito, la propuesta de valor, la cultura, el ambiente, la comunicación, ¿verdad? Todo esto. ¿Qué factores influyen en este ecosistema de la compensación? Influye el mercado laboral, encuesta de salarios, las competencias y habilidades que requiera, influye la parte de legislación y regulaciones, influye la cultura organizacional, la situación financiera y la estrategia empresarial. Esto nos lleva a mayor personalización de la estrategia de compensación. Por eso yo no puedo ir a copiar la estrategia de compensación de la competencia porque no me va a servir a mí, porque el ecosistema de la competencia no va a ser mi ecosistema de compensación. ¿Cuál es el objetivo para poder desarrollar o que yo tenga que tomar en cuenta todos estos factores? Bueno, atraer y fidelizar a nuestros colaboradores, motivarlos, tener mayor desempeño, mantener la equidad interna y asegurar mayor competitividad. ¿Cuáles pueden ser los elementos de éxito? Una transparencia en la comunicación, equidad competitiva, ir midiendo la competitividad salarial para manejar esta competitividad, mayor sostenibilidad y mayor flexibilidad. Con ello podemos llegar a ese ecosistema que andamos buscando hoy en día. La transformación a la compensación del futuro se perfila como una iniciativa estratégica esencial en el mundo, cada vez más digital y en constante cambio. Estamos en constante cambio constantemente. Debemos ir llevándonos hasta ello. Y ya haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, aquí les traigo los 5 temas que hemos desarrollado. Como les decía, el lunes hablamos de compensación y cultura, el martes hablamos de la parte financiera y la compensación, el miércoles hablamos del dinamismo de la organización y la rotación. El 4 hablamos de cómo potenciamos el talento con la compensación y hoy hacemos un resumen de lo que es la estrategia de la compensación del futuro. Así que para nosotros fue un verdadero placer pasar por todas estas diferentes factores o temas o demás que van a desarrollar la compensación de futuro y esperaría que de hoy en adelante empecemos a hablar de ese ecosistema de compensación porque son muchos los elementos que se están conformando en él. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Creo que aparte de que cierra perfectamente esta semana de conocimiento, nos deja también espacio para las preguntas. Hay varias y les recuerdo que allí amablemente Victoria nos ha dejado hasta su número personal de contacto. Creo que le podemos enviar algún mensaje vía WhatsApp y No hay mejor problema. aún su correo electrónico. Con su correo electrónico, además, vamos a poder, y después nos lo amplía Victoria, para saber cómo suscribirse al 6. Con todas esas ventajas que usted nos contó, creo que es un buen momento para que si los que no lo han hecho puedan hacerlo. Voy con las preguntas que nos da tiempo en este momento de contestar. Muy bien. La primera es de Carolina Garro. ¿Cuál sería el método idóneo para realizar una estructura salarial para compensar por las habilidades? Bueno, deberíamos de empezar por conocer qué es lo que tiene la empresa actualmente, ¿verdad? No podría decirte, ahorita el método ideal es este. Tendríamos que tener un análisis de qué tiene tu empresa actualmente, cómo se está valorando hoy en día o cómo se está desarrollando esa estructura. Luego, si tienen levantado ya un modelo de competencias o no tienen desarrollado un modelo de competencias, si tienen bien mapeadas las habilidades, cómo está estructurado su manual de puestos, si ya tienen el manual de puestos desarrollado por competencias y habilidades, y luego de tener todo eso, podemos empezar a conversar de cómo empezar a compensar esas habilidades, esas competencias, ¿verdad? Pero
Yo diría empezar por un diagnóstico de cómo están, de qué tienen, de dónde están esas habilidades, para qué las utilizan y cómo, qué tan específicamente mapeadas las tienen de acuerdo al plan estratégico del negocio. Bien, tenemos otra pregunta. Dice lo siguiente, ¿se ha acostumbrado a tener una estrategia o matriz de compensación que diferencia los salarios por jornada? Pero en la estrategia de compensación basada en habilidades, ¿es necesario tener diferenciación salarial por jornada aunque no pague el salario mínimo? Vamos a ver, por jornada igual deben de cumplir con el salario mínimo, ¿verdad? Eso es básico, porque es el salario que establece la ley y hay que cumplir con eso. Pero aquí estamos hablando de habilidades y competencias que van a desarrollarse de acuerdo al plan de negocio de la empresa. Por ende, las habilidades y las competencias yo se las voy a definir al puesto. Y luego voy a hacer un análisis del gap que hay entre la persona que está ocupando el puesto y lo que yo necesito para el puesto. Y en ese plan para disminuir ese gap es donde yo tengo que establecer a dónde lo voy a ubicar dentro de mi matriz de compensación. Si ya hice dentro de mi escala salarial, si yo lo voy a si hay un gap muy amplio y yo lo tengo que ir cerrando, yo lo voy a ubicar en un nivel más bajo de la escala, pero si yo ya tengo una persona que cumple con todas las habilidades que se necesitan para el puesto, lo voy a tener en el punto medio y si no, lo voy a pagar hacia el máximo de la escala y sumado a ese desarrollo de habilidades tiene alto desempeño, pero digamos que no va directamente relacionado con la jornada laboral. Lo que nos queda por contestar, les repito, estas preguntas las harán, las respuestas van a llegarles a su correo electrónico. Ahí está el correo electrónico. Casi todos nuestros correos en PwC son muy sencillos, son nuestro nombre, punto y el apellido. Entonces, victoria.scott. Y Victoria, ¿cómo es que uno se suscribe al 6 rápidamente para que no se nos olvide? Porque ahí es donde están las presentaciones de estos días, ¿verdad? Claro, bueno, tienen varias opciones, pueden escribirnos a nuestros correos, todos los que hemos ido dejando durante la semana, a mi correo también pueden escribir y solicitar la inscripción, pueden entrar a la página pwc.com Interaméricas, ahí los va a llevar a un enlace de la suscripción a la encuesta salarial y con ello podemos tener una reunión, podemos tener una llamada o por correo podemos enviarles la información. Sí es importante que conozcan que la encuesta 6 no solamente tiene la parte salarial, tiene la parte de beneficios, tiene la parte salarial, tiene los análisis de rotación y todas estas charlas y demás información que nosotros vamos desarrollando, sondeos sobre las necesidades que están pasando en el mercado, nosotros se los hacemos llegar por medio de la plataforma. De verdad, creo que, bueno, y en los comentarios en el chat, vi que ha sido de mucho provecho toda la semana. Y mire, dice Tatiana que que más semanas como estas, qué montón de trabajo, Victoria. Qué bueno que tiene un equipo Bueno, tan ya dispuesto vendrán. y que el tema no solo es que esté en boga, sino que es necesario. Entonces, vamos a estar atentos a esas necesidades que nos plantean nuestros colegas y nuestros clientes. Les recuerdo que en el canal de YouTube de PwC Interaméricas, ahí van a encontrarse muy pronto estos videos por si se perdieron algo. Sé que hubo algunas partes para los que hayan llegado tarde o que tal vez se perdieron el martes, el jueves, el lunes. Entonces, de parte de todos nosotros en PwC, les damos las gracias y los invitamos a mantenerse bien informados cada semana con nuestros correos con la información de webcasts como estos y otras invitaciones en las que podamos ser de ayuda para sus organizaciones. Gracias, Victoria, a todo su equipo también en toda la región y nos encontramos en otras semanas de actualización como estas. Muchas gracias y que tengan muy bonito fin de semana. Victoria, ¿puedes enseñar otra vez el slide del correo que lo están pidiendo, por favor? Sí, Claro, vamos a ya poner de está. nuevo ahí está, el correo electrónico de Victoria y también su número para que con algún mensaje de texto se pongan de acuerdo. Repito, prácticamente todos nuestros expertos, todos estos días hicieron esto mismo, poner en pantalla sus medios de contacto y de todas maneras
Van a encontrarlo en los videos, van a encontrarse en nuestras presentaciones. Y este es muy sencillo, victoria.scott@pwc.com. Que tengan muy buen fin de semana. Nos encontramos en las próximas capacitaciones en línea. Hasta luego.